Vamos a comenzar. Padre bueno, precioso y maravilloso, te damos gracias por la oportunidad que nos das de juntarnos y acercarnos a ti como hijos tuyos, Señor. Con total confianza nos acercamos a tu presencia porque sabemos que Jesús abrió esa puerta que nadie puede cerrar. Se rasgó ese velo para que no haya más separación entre tú y aquellos que creen en ti y te buscan. Y Él ha venido a hacer ese camino por el cual podemos acercarnos a ti confiadamente y alcanzar gracia y oportuno socorro, Señor, como dice tu palabra. Aquí estamos, Padre, delante de ti, sabiendo que tú te gozas cuando tus hijos te buscan, cuando tus hijos te alaban, te honran desde su corazón. Y es lo que queremos hacer, Señor, en este momento. Bendecir tu nombre, honrarte a ti, reconocer que tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el dueño y el creador de todo. Podemos ver, gustar, palpar, oír, sentir, disfrutar en esta creación tuya, Señor. Gracias porque nos has regalado la vida para poder disfrutar de todo lo que tú has dispuesto para sorprendernos, para que nuestros sentidos, Señor, queden admirados por tus maravillas. Gracias, Dios, porque así eres tú. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has dado la vida como esa oportunidad para encontrarnos contigo, para desde lo profundo de nuestros corazones aprender de ti, conocerte a ti, encontrarnos, Señor, en tu presencia cada vez que necesitamos de ti. Ahora sabemos que podemos correr a tu presencia en cualquier instante, Señor. No necesitamos más que creer y una oración, porque tú estás siempre cerca, Señor. Porque tú has enviado a tu Santo Espíritu para morar en nosotros, para que no haya distancia, para que no haya tiempo, para que podamos instantáneamente conectarnos contigo, Señor. Gracias, Padre precioso. Sabemos que tus brazos nos envuelven, que tu amor nos llena, que tu presencia, Señor, se derrama en nuestro interior, porque así lo has dispuesto tú. No porque nosotros seamos especiales, no porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso y por pura gracia nos concedes lo que precioso eres, Señor. A ti queremos honrarte, a ti queremos bendecirte, a ti queremos darte la gloria, Señor, que solo tú la mereces. Por eso te cantamos, Señor, desde el corazón. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
solo para ti, oh Dios bueno, es nuestra adoración, porque solo tú eres digno de nuestra alabanza, tú eres digno de toda honra, de toda gloria. Todo lo que sucede, Señor, todo lo bueno que nos sucede y que sucede a nuestro alrededor es por ti, Señor. Todo lo que logramos es porque tú lo permites. Aún todo lo que la humanidad ha logrado es porque tú lo has permitido, Señor. Y por eso tú eres el único digno de toda gloria y de toda honra, porque no es el hombre, ni su fuerza, ni su inteligencia, sino eres tú. En tu sabiduría lo permites, tú lo haces posible. Precioso eres, Dios del cielo. Tú eres digno y no hay otro. Eres el único, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eres tú el único que hace justicia, el juez entre los jueces. Eres tú el que juzgará a todos y nadie podrá librarse, Señor. Si hay culpa, si hay mentiras, si hay engaños, si hay equivocación en su corazón, porque tú eres justo. Precioso eres, Señor. Tú eres verdaderamente justo. Tú eres bueno y eres misericordioso, Señor. Tú eres digno. Por eso es para ti nuestra alabanza, por eso es para ti nuestra adoración, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres bueno, Rey del cielo. Nadie hay como tú, solo tú, Señor. Precioso eres, Dios del cielo. A ti te honramos, a ti te bendecimos, a ti te adoramos, Señor, con todo el corazón. Tú eres grande. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres bueno, Dios. Tú eres maravilloso. Nadie se compara a ti, Señor. Tú eres así. Tú eres precioso. Tú eres tardo en airarte. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Estás obrando aunque nosotros no lo logramos ver, porque tú eres fiel. Estás haciendo tu obra en cada uno de aquellos que se dejan tratar por ti. Lo estás transformando nuestras vidas, Señor, si ese es nuestro deseo. Si queremos vivir contigo una vida nueva, tú lo haces, porque tú lo has dispuesto y porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Porque tú sabes que necesitamos crecer en todas las áreas de nuestra vida, aprender, madurar, entender, para poder ser útiles en este mundo tan complicado. Señor, necesitamos crecer. Solo tú nos puedes hacer crecer, no es el esfuerzo humano, es tú, haciendo tu obra profundamente, Señor. Precioso eres, por eso te honramos, por eso te bendecimos, por eso te adoramos, por eso te damos a ti la gloria, Señor, solamente a ti. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos
sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Jesús. Señor Dios, precioso y maravilloso, para ti, solamente para ti nuestra adoración, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres todo para nosotros, Señor, y por eso estamos seguros solamente delante de ti. Padre, gracias por la oportunidad que nos das, gracias por tenernos aquí en este momento. Queremos disponer nuestro corazón a oír tu voz, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Eres tú el que obra, eres tú el que nos edifica, eres tú el que nos enseña, eres tú el que nos transforma, eres tú el que nos sana, Señor. Y por eso estamos aquí, hoy, delante de ti. Y nos ponemos en tus manos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cada fin de mes tenemos esta reunión de alabanza, de sanidad, de intercesión, de oración, porque si algo caracteriza a un cristiano es eso, es la oración, es el estar cerca de nuestro Padre y disfrutar de lo que Él tiene para nosotros, de su obra, de sus planes, de sus propósitos. El asunto es que algunas veces no entendemos cómo es que las cosas funcionan con Él. Y no entendemos porque no lo estamos conociendo lo suficiente. Y para conocerlo lo suficiente hay que buscarlo. Es así, es en cualquier relación. Si queremos conocer a alguien de verdad, lo que tenemos que hacer es buscar a ese alguien. Y mientras más lo busquemos, más lo conocemos. Y lo otro que tenemos que hacer es hablar su lenguaje. Si hay una cosa complicada, no digo que sea imposible, pero complicada, es conocer a alguien que habla otro idioma. O sea, si no tienes quien traduzca, si no tienes la tecnología que te permita saber lo que te están diciendo, es muy difícil. O sea, ¿cómo conoces a alguien que no habla tu idioma? Y por eso es importante que los cristianos nos acerquemos a la palabra de Dios. Pero no como mucha gente se acerca a la palabra de Dios como si fuera un libro más, como si fuera un libro de historia, o como si fuera un libro de literatura, o como si fuera un libro poético. Algunos van solo a los salmos porque les parecen bonitos, pero los salmos muy bonitos, pero no solo los salmos son la palabra. Y para nosotros poder entender a Dios tenemos que aprender su lenguaje. Y para aprender su lenguaje, que es un lenguaje espiritual, necesitamos crecer espiritual. Y para crecer espiritualmente necesitamos meternos de lleno en su palabra. Y yo sé que para muchos es complicado y es difícil porque de repente no les gusta leer. A mí no me gustaba leer. Cuando alguien me enseñó esto y me dijo, tú necesitas
leer la palabra de Dios todos los días, yo dije, uy, ay, ay, ¿cómo? Si a mí no me gustaba leer. Había intentado hacerlo, y había intentado hacerlo con libros más o menos grandecitos, pero la Biblia me parecía todavía mucho más grande. Es decir, había intentado con los primeros capítulos de obras como Cien años de soledad, y me costaba mucho terminarlo, y miraba la Biblia y decía, Dios mío, o sea, ¿cómo voy a terminar esto? Y las hojas son más delgaditas. Esto es de nunca acabar. Pero la persona que me enseñó esto me dijo es que, y es que esa es la verdad, es que la Biblia no es un libro. No es un libro de poemas, no es un libro de historia. Quien se acerca a la Biblia o un libro de filosofía, quien se acerca a la Biblia con esas intenciones, pues no va a encontrar. O se va a aburrir, o no lo va a entender. Porque la Biblia no es eso. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios en su gigante sabiduría y porque Él nos ha hecho a nosotros, sabe que los seres humanos podemos entenderle a Él si nos acercamos a su palabra. Porque está allí, lo puedo decir de alguna manera, está allí, lo voy a decir así, la Biblia es como la traducción a nuestro idioma de lo que Dios dice. Y entonces, al acercarnos a la Biblia, entendemos a Dios, conocemos a Dios, aprendemos de Dios. Y no basta solo con escuchar uno que otro pasaje, no, todos los pasajes de la Biblia, toda en absoluto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con todas sus comas y todos sus acentos, como decía Pablo alguna vez, son útiles para enseñar. Toda. Y para aprender y para entender. Si yo estoy evitando una parte de la Biblia porque me parece aburrida o no sé qué, estoy dejando de crecer en una área de mi vida espiritual. Así de sencillo. Así de sencillo. Y alguien puede decir, ay, pero es que no tengo tiempo y es que, bueno, yo creo que todos nos hacemos tiempo para comer, porque si no, nos podemos morir. Quizás no inmediatamente, pero por eso todos nos hacemos tiempo para tomar agua porque tenemos sed. Y si dejamos de tomar agua 3 días, vamos a terminar en el hospital. El problema es que la palabra de Dios es alimento espiritual. Y sucede lo mismo. Si nos hacemos los valientes y queremos vivir sin alimento espiritual, pues nuestro espíritu está mal, está enfermo. Y si no tenemos sed de su presencia y de su palabra, tenemos un gran problema. Y entonces, por allí tenemos que empezar. Tenemos que empezar a conocerle y entenderle para saber por qué las cosas son como son. Y hoy vamos a hablar de un tema que para muchos es un dilema, porque dicen, bueno, ¿por qué la Biblia dice una cosa y por qué mi experiencia respecto de eso dice otra? Estamos hablando de las enfermedades. Y las enfermedades, yo no me quiero extender porque podría, o sea, hablarles de enfermedades de una por una y nos pasaríamos días de días, de días de días y no acabaríamos. Pero lo voy a intentar resumir. Las enfermedades son la consecuencia de muchas cosas. A veces son la consecuencia de mala siembra. ¿Sí? Si usted si usted tuviera un poco de terreno y en ese terreno, en lugar de sembrar papas, siembra espinos, pues ¿qué va a cosechar? Espinos. Y después librarse de los espinos va a ser más difícil, porque el librarse de buenas plantas es fácil. Dejas de regarlo y se secan y mueren. Pero de los espinos, así los dejes de regar. Ni se secan ni mueren, aumentan. Y es así. Entonces a veces
en nuestra vida hacemos mala siembra de cosas que no son buenas y después son difíciles de quitar. Y sembramos a veces muy pocas cosas buenas y el rato que las descuidamos, desaparecen. Y ese es nuestro problema. Y por eso andamos así. Pero no solamente es eso, a veces es consecuencia de mala siembra, a veces es consecuencia de descuido. A veces es consecuencia de un montón de cosas que hemos dejado pendientes y el domingo pasado estuvimos hablando de eso, de las cosas pendientes, que dejamos allí, que les damos la espalda pensando que por alejarnos el tiempo las va a resolver y no, las empeora. Y eso también trae como consecuencia que nuestro cuerpo no esté funcionando como se debe. Dios no se ha equivocado cuando creó al hombre. Nos ha creado de tal manera que si todo está en orden, si nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están en orden, si estamos bien alimentados, si hacemos ejercicio suficiente y descansamos lo suficiente, las enfermedades no tendrían que estar allí. Porque el cuerpo se restaura, el alma se restaura, el espíritu se restaura, solamente que requiere tiempo. Y eso es lo que no nos gusta, porque queremos todo ahorita. Entonces a veces no esperar tiempo suficiente, nos metemos en más problemas. Pero vamos adelante. Miren, recuerden que esta serie de temas están tomadas de 1 de Timoteo, basadas en lo que dice 1 de Timoteo 2, del 1 al 4, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El deseo de Dios es que vivamos quieta y reposadamente, tranquilos, sin problemas, sin dificultades. Pero el que está enfermo no está tranquilo y no tiene reposo y no tiene escasez de dificultades, sino al contrario. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos da la oportunidad de conocerle, de conocer la verdad de Él, la verdad de nosotros, de conocer y entender por qué nuestro cuerpo se comporta como se comporta, a veces con debilidad, a veces con enfermedad, a veces con síntomas, a veces con llamados de atención, que los vemos mal, que no los entendemos, que no les hacemos caso y después nos vemos en problemas. Pero Dios no ha venido aquí a ponernos en un valle de sufrimiento como muchos piensan. Ese no es el deseo de Dios, no es el plan de Dios. Somos nosotros los que caemos allí por descuido y por desobediencia. Porque no le hacemos caso a Él y claro, ¿cómo le voy a hacer caso a Él si ni siquiera lo busco para que me diga algo? O ni siquiera le entiendo porque Él habla otro idioma y yo otro. Y la única manera de aprender ese otro idioma es acercándome a su palabra, pero no quiero, pero no puedo, porque mis ojos, porque mi tiempo, porque mi cuello, porque mi cabeza, porque, qué sé yo, un montón de pretextos. Y entonces, ¿cómo le obedezco? ¿Cómo hago su voluntad? ¿Cómo entiendo lo que Él me quiere decir a mí? Porque lo que me quiere decir a mí no es lo mismo que le quiere decir a usted. Y ese es el problema. Yo no puedo buscar a Dios por usted. Yo no puedo escuchar a Dios por usted. Dios puede, y ha usado más de una vez profetas para hablarle a alguien. Pero usted no puede estar sentado esperando que venga un profeta a decirle lo que Dios quiere decirle. Y si nunca viene, entonces le va a echar la culpa a Dios y le va a decir: nunca enviaste un profeta a decirme. ¿Y Dios qué le va a responder? Ay, sí, hijito, tienes razón. Sí, hijita, tienes razón. No, Dios le va a decir: ¿y por qué tú no me buscaste para que yo te dijera lo que quería? Lo escuché. Sí lo intenté, pero es que no se trata solo de intentarlo. Si tú quieres tener una relación íntima con alguien, tienes que buscarlo. Tienes que
aprovechar el tiempo, tienes que tener momentos de cercanía con esa persona. De lo contrario, no lo vas a conocer, ni te va a poder conocer. Entonces necesitamos acercarnos a Dios. Sigamos. Ya sobre enfermedades, literalmente. Dios trae sanidad. ¿Lo cree usted o no lo cree? Es que yo le he pedido tanto y es que cuando pensaba que ya sanaba, empeoraba. O cuando me sané de una, vinieron dos o tres. ¿Qué pasa allí? ¿Qué dice Jeremías 33:6? Una promesa que Dios le hizo a su pueblo y a todo aquel que cree. Todos, a todos, a todos. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mire, yo quiero que usted note aquí lo que Dios le dice, porque Dios nos está diciendo las cosas claras, ¿no? Él no anda con medias tintas como muchos piensan, ¿no? Él cuando quiere decir las cosas, las dice claras, y cuando encuentra a alguien que quiere escuchar. Porque cuando hay dos que quieren escuchar y dos que no quieren escuchar, entonces Dios usa parábolas para que el que quiere oír, oiga. Y el que no quiere oír, aunque quiera, no oiga. Porque con Dios no hay juegos. Si quiere oír, oye. Y Dios le revela, como dice ahí, abundancia de paz y de verdad. El que no quiere oír, aunque lea la Biblia cientos de veces, si no quiere oír, no va a oír. Y se va a aburrir. Y va a decir, ya la leí y no encontré nada. Sí, pues. Porque no quisiste oír. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. ¿Qué diferencia hay entre eso y la sanidad de este mundo? Yo estoy seguro que todos ustedes han pisado alguna vez un hospital, una clínica, un centro de salud. Y todos ustedes alguna vez han estado delante de un médico. Y todos ustedes se han llevado a la boca medicina. La pregunta que yo le hago es, ¿se curó? Y sí, de repente usted me va a decir, sí, tuve una gripe y me curé. Está bueno, bien por usted. Sabía que si no tomaba ninguna medicina y se cuidaba un poquito, podía haberse curado también en 3 días o 5 días. Pero la medicina ayudó para que no sea en 5, sino en 2. Bueno, está bien. Bien por usted. El problema es lo que esa medicina podía haberle dejado allí. Y la pregunta es, ¿se sanó usted al punto que no volvió a caer? No, ¿verdad? Para eso, ¿qué necesitaría usted? Vivir al pie de la cama, donde nadie lo vea, nadie lo toque, nadie se le acerque para que así no le contagien. De eso no se trata, ¿verdad? Necesitaría usted de repente más bien vacunarse, para que por lo menos así, el tiempo que su sistema inmunitario esté preparado para enfrentar ese tipo de enfermedades, la sepa enfrentar bien. Y la vacuna existe, es la vacuna de la influenza, está allí en cualquier centro médico. Por lo menos en el Perú, en cualquier centro médico, usted puede ir y decir, pueden vacunarme contra la influenza y va a estar vacunado. ¿Nunca más le va a dar influenza? No, no. ¿Por qué? No lo sé. Pregúntenle a los que hacen las vacunas. Porque sí sé de algunas enfermedades para las que hay vacunas y uno sí, de verdad, nunca se enferma de eso. Hubo un tiempo en que las vacunas hacían eso. La vacuna del sarampión es la vacuna del sarampión. Y niño que no se pone la vacuna de sarampión, le va a dar sarampión tarde o temprano.
Y niño que se vacuna contra el sarampión, probablemente habrán casos allí, porcentajes muy bajísimos, que siempre hay excepciones, porque la vacuna no estuvo bien, porque qué sé yo, o sea, excepciones siempre van a haber. Pero en la gran mayoría de los casos, las vacunas de antes funcionaban muy bien. Polio, sarampión, varicela, no sé qué otras vacunas hay por ahí. Hay una nueva que funciona muy bien, la vacuna contra el papiloma. Yo digo, ¿y? Que recién se enteraron que existía eso, ¿no? Eso se sabía. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Buena pregunta. Yo no sé, porque no sé. Pero las vacunas tienen su gracia y funcionan. Algunas bien, otras regulachas y otras casi nada. Pero bueno, pero de lo demás, a alguien se le ha ocurrido hacer una vacuna contra la caries, por ejemplo. No porque los dentistas ya no tendrían trabajo o porque es imposible. No lo sé. Le tendríamos que preguntar al Dios de los imposibles si es imposible hacer una vacuna contra. ¿Qué será, no? Yo no sé. Y como no sé, no puedo decir nada, solo sospechar. Solo sospechar porque me parece muy complicado que hayan vacunas muy, muy buenas, unas más o menos, por lo menos te duran un año, y otras que ni existen. No sé por qué. Pero bueno, estamos hablando de la sanidad de este mundo y yo le estaba preguntando si realmente sana. Porque lo que Dios aquí dice es que traerá sanidad y traerá medicina, pero dice algo que en la mayoría de los casos la ciencia médica no le puede decir. Y los curaré. ¿A usted le han curado del dolor de cabeza o le han dado una pastilla para que no lo sienta? Pero le regresa el dolor de cabeza porque no lo han curado de la causa del dolor de cabeza. ¿Lo han curado de la acidez estomacal? O sea, ya coma lo que coma, ya no le da acidez. No, ¿verdad? Le han dado medicina, sí, para que más o menos la mitad de la acidez de antes, para que dure un poquito más, para que aguante un poquito más, pero el rato que se descuida, guácate. ¿La han curado? ¿Lo han curado? No. ¿Le han dado medicina? Sí. ¿Le han dado sanidad del dolor, de de los síntomas? Pero curación, Dios no engaña. La sanidad de Dios sí es curación. La sanidad de Dios sí es para que nunca vuelvas a caer. La sanidad de Dios sí es definitiva. La medicina de Dios sí funciona de verdad y no deja estragos ni consecuencias. Pero ¿cuál es esa sanidad? ¿Cuál es esa medicina? ¿Y cómo es esa curación? Ahí es donde viene el detalle. Y quizás la segunda parte del versículo nos dice algo. Dice, les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Por qué abundancia de paz? Porque yo dudo mucho que una persona enferma esté en paz. Por eso es que cuando a muchas personas se les pregunta qué le pides a la vida o qué le pides a Dios, dicen salud. Porque todo lo demás, dinero, comida, ropa, abrigo, se lo busca y se lo encuentra. Pero curación, sanidad, ahí ya la cosa se complica. Y a veces ni con toda la plata, ni con todo el oro del mundo, ni con todas las riquezas del mundo, ni con todo el dinero que uno puede acumular.
La pandemia dejó en claro eso. Ahí el que tenía todo el dinero del mundo tuvo que cuidarse igual. Y si cayó en un hospital, su dinero habrá hecho que lo cuiden el doble, porque más no podía. Y bueno, si lo han cuidado el doble, es probable que gracias a eso vivió, pero no gracias a su dinero, sino, bueno, gracias a su dinero que pagó a tres para que lo cuiden de manera específica. Gastó bien entonces, le costó. Y bien. Y lo triste es que la sanidad del mundo, que no cura muchos de los casos, solamente te ayudan con algunos síntomas o te cortan y ya no estás completo. Yo no sé si eso es curación. Eso es más o menos como que alguien diga, tengo mis uñas largas, te cortaremos el dedo para que ya no te crezcan. Diríamos sí, ¿no, verdad? Exagerada la nota, pero es que curación es curación. Pero la sanidad de Dios es diferente. Allí sí. Pero ¿cómo funciona? Ese es el lío. O sea, ¿cómo es? ¿Por qué yo le he pedido a Dios que me sane de alguna enfermedad y de repente esa sanidad no llega, y esa curación no llega, y esa medicina no llega? Quizás porque no has entendido algunas verdades todavía. O quizás porque has creído algunas mentiras que están manipulando tu espíritu, tu mente, tus sentimientos, y por consiguiente tu cuerpo no sana. Y tu enfermedad no se va y por tanto no te curas. Vamos a ver. Miren lo que dice Isaías refiriéndose literalmente al Señor Jesucristo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Dónde las llevó? En la cruz. Las clavó en la cruz. Nuestras enfermedades. No dice algunas, dice nuestras, todas. Ciertamente. Ojo que es Isaías profetizando sobre Jesús. Es decir, esto es palabra que sale del corazón de Dios y sale como ley. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús en la cruz estaba haciendo una obra de sanidad profunda, de restauración profunda, de curación profunda, de medicina real. Y no lo entendemos. En el verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuevamente aquí Dios habla de curación, de sanidad, de medicina real en la persona del Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en la cruz, Él ya pagó el precio de nuestra sanidad y ha declarado nuestra curación. No nos está quitando el dolor, el fastidio, la incomodidad, el síntoma, no. Curación, sanidad profunda y real. Medicina que cambia todo y restaura todo y hace que todo lo que estuvo mal se renueve y se haga bueno y nuevo. ¿El problema dónde está? Y yo quiero que usted se ponga a pensar algo que sucedió con el Señor Jesús
y que el pueblo de Israel no entendió, el pueblo judío no entendió en ese tiempo y no entienden todavía ahora, porque siguen esperando lo mismo. Dios le había prometido al pueblo de Israel libertad, que Él los iba a defender de sus enemigos. Y cuando Dios les enseñó que iba a venir un Salvador, un Redentor, un Mesías, ellos decían, ah, bacán. Como siempre habían vivido esto que está pasando en Israel ahorita, que está Israel ahí atacado por los terroristas de Hamas y atacado mediáticamente por el mundo entero, porque todas las noticias en todos los canales, a la hora que usted enciende un canal, van a decir que Israel es lo peor que existe y está matando niños y que no tienen derecho y qué sé yo, o sea, el mundo atacando a Israel. Eso no es nuevo, ha sucedido siempre, desde que el pueblo de Israel se asentó en esas regiones. Toda la gente alrededor, todas las naciones alrededor, los han tratado mal y se han vuelto sus enemigos y han luchado contra ellos siempre. Y entonces por eso el pueblo de Israel, cuando dijo, Dios nos dice que nos va a librar de nuestros enemigos, y dice, y va a venir un Mesías, entonces dijeron, bueno, entonces el Mesías va a venir a librarnos de nuestros enemigos. Conclusión. Y entonces el pueblo de Israel siempre esperó eso. Siempre esperó que viniera el Mesías a librarlos de sus enemigos. ¿Cómo? Señora Marujita, está su micrófono encendido. A ver, entonces les decía, el pueblo de Israel siempre esperó un Salvador que les librase de sus enemigos. Y cuando vino el Señor Jesús, no le reconocieron porque no era el Salvador que ellos esperaban. Porque el Señor Jesús no vino a ponerles mala cara a los romanos, sino a ponerles mala cara a los sacerdotes. Entonces la cosa se comenzó a complicar. Oye, si este dice que es el Cristo, ¿por qué no comienza a pelear contra los romanos? En ese momento eran los enemigos manifiestos del Israel. Era evidente, eran una colonia romana. Son juzgados por Roma, no tenían libertad. Y entonces el supuesto Mesías que venía a librarlos de sus enemigos, lo primero que tenía que hacer era vencer a los romanos y librarlos de sus enemigos. Y el Señor Jesús vino, a los romanos los ignoró, ni los miraba, los trataba bien, más bien, cuando estaban necesitados los ayudaba, los sanaba, y más bien se mostraba áspero con los sacerdotes, los dueños de la verdad, los de la religión, de la religión. Y entonces decían, aquí algo anda. ¿Qué pasó allí? Dios no cumplió su promesa, ¿no? Dios estaba cumpliendo su promesa. Pero el problema que muchos seres humanos no entienden es la forma en que Dios hace las cosas. A ver, yo quiero que usted note lo siguiente. Dios que quiere nuestro bien, quiere que no estemos metidos en problemas, hace las cosas en orden, porque Él es Dios de orden. Entonces, en términos prácticos, Dios no le va a dar dinero a una persona irresponsable, así como usted no le daría dinero a su hijo irresponsable. ¿Seguro? Mundo de hoy, las mamás engreidoras al hijo irresponsable creo que le dan más, porque hay pobrecito. Hay pobrecitos que no tiene trabajo. Y entonces
y ayudar. Claro, ¿no es cierto? En lugar de ayudarle a una patada, decirle anda, busca trabajo. Ay, no, 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 no. Ha buscado, pero lo ha devuelto porque no era suyo. Es muy honesto. Hay que darle el doble. No, Dios no es así. Dios es un Dios de orden y es un Dios de justicia y es un Dios que hace lo correcto. Entonces Dios no le da recursos al que despilfarra. Primero que aprenda a administrar bien y cuando aprenda a administrar bien, le dará recursos. Lo suficiente hasta donde su capacidad aguante. Así hace Dios las cosas. No, pero yo conozco un montón de gente que es irresponsable y tiene plata. Bueno, lo que Dios se le haya dado, le cayó de herencia, qué sé yo, y de repente no es creyente, porque si fuera creyente ya Dios lo estaría tratando en responsabilidad hace rato, antes de que termine toda la plata que le cayó de gracia, todo el dinero, todas las riquezas que le cayeron de herencia, de suerte, se sacó la lotería. Por eso es que con la lotería pasa eso, ¿no? O sea, los estudios que se hacen de la gente que se ha sacado la lotería, lo que demuestran es que han gastado todo y se han quedado sin nada. En la gran mayoría de los casos, 99.99. Y por eso es que Dios no hace eso. Si Dios hiciera eso, estaría dándole la lotería a todos sus hijos. Estaría dándoles, regalándoles la lotería a todos sus hijos porque el objetivo es solamente tener dinero. Y no, por ahí no va. Dios no hace eso. Dios primero te enseña a ser responsable y después te da recursos. Si le dejáramos hacer a Dios las cosas, Dios nos enseñaría primero a ser padres y después nos daría hijos. Si le dejáramos a Dios hacer las cosas, es que nos metemos más allá de donde debemos y las cosas se nos complican porque nosotros las complicamos. Si dejáramos a Dios hacer las cosas, nadie se casaría sin casa propia, lista para el matrimonio. Si dejáramos a Dios hacer las cosas, nadie tendría un automóvil sin saber manejar y sin saber que con drogas o alcohol no debe manejar en ninguna circunstancia. Si dejáramos a Dios hacer las cosas. A nadie le dan un título universitario si primero no termina todos sus cursos y su tesis. Sería el colmo, ¿no? Imagínense que tú ingresas, ya te dan el título y después a ver si acabas. Pero Dios trabaja así, en orden. Y entonces lo que quiso hacer con el pueblo de Israel era librarlos de sus enemigos, sí, pero en orden. Y Dios dijo, el primer enemigo del que tengo que librarles no es Roma, ni son los filisteos, ni son los terroristas de Hamas. El primer enemigo del que tengo que librar al pueblo de Israel es del pecado. Y entonces vino el Señor Jesús a librarlos de todo aquel judío que aceptó la obra redentora de Jesús en la cruz fue libre después del resto de sus enemigos, pero no al revés. Las cosas son en orden. Con la sanidad pasa lo mismo. O sea, si yo tengo ahorita, no sé, un problema reumatoide, un problema
respiratorio, un problema digestivo, un problema de cáncer, un problema de depresión. Como estoy mal acostumbrado, porque así me ha acostumbrado la salud del mundo, seguramente le voy a decir a Dios, ay Dios mío, Dios, ¿qué va a decir? Anda al médico, de la reuma. Lo que Dios quiere hacer, curar, quitar esa inflamación, sanar esas coyunturas, esas articulaciones, sanarlas, curarlas definitivamente. Usted no le pida a Dios que le quite el dolor. ¿Le puede quitar Dios el dolor? Sí, por pura misericordia, pero no se acostumbre. Pídale a Dios que lo sane. ¿Y por qué le digo por qué no se acostumbre? Porque Dios puede decir, bueno, ya basta. No quieres ser sanado, anda al médico a que te quite el dolor, pues, una pastilla y tú tienes. Dios quiere sanar de verdad. Pero para sanar, primero va a comenzar a sanar lo que tiene que ser sanado más profundamente. O sea, yo quiero que me sane, aquí me duele, Señor, aquí, sáname aquí. Dios va a decir, no, ahí no, pero aquí. No, pero ahí no me duele, no, ahí hay. Estoy hablando del corazón, estoy hablando de sentimientos, de emociones, de cosas guardadas allá adentro. Son la causa de esto aquí afuera. ¿Cómo es eso? Pues así funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro set de alarmas, alguna vez lo dije. Cada dolorcito, cada sensación es un foquito que se enciende, un tss, 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 que aparece diciendo aquí hay algo por resolver. Y nosotros pensamos que la solución es apagar la alarma. Si hay un incendio, la solución no es apagar la alarma, ¿o sí? Es encontrar dónde está el incendio para apagar el incendio, no la alarma. Imagínense que usted está en un centro comercial y suena una alarma. Y la seguridad del centro comercial se va y apaga la alarma. ¿Qué hicieron? Nada. Quitaron bulla. Pero el problema sigue, claro. ¿Dónde? ¿Ves tú a saber? Eso queremos. Que nos quiten el dolorcito, que se apague la alarma para así yo tranquilo aquí. ¿Y el incendio dónde está yo? No sé. Dios a dónde va a ir si quiere curarte? Al incendio. ¿Dónde está? ¿Dónde empezó? ¿Y por qué? Para que no vuelva a suceder. Cuando Dios ya sabe cuál es, dónde está y por qué, recién va a apagar la alarma. Mejor dicho, recién se va a apagar la alarma porque ya no se necesita, porque se apagó el fuego. Estaba en algún lugar. ¿Entiende? Es así. Los síntomas que nosotros sentimos son alarmas. Algo está funcionando mal en algún. ¿Usted puede ir al médico? Sí. ¿Puede ayudar que le dé una pastillita para el dolor? Sí, puede ayudar. Pues puede hacer que la vida se le vuelva un poquito más cómoda. Pero no se quede allí. No se quede con apagar la alarma y esperar que el fuego se apague solo. Hay que encontrar dónde está el problema. Y Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, sí sabe dónde está el problema. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ir delante de Dios y decirle, Señor, tengo esta alarma, tengo este fastidio, tengo esta incomodidad, tengo este dolor, tengo esta sensación, este ardor, este dolor de cabeza, esta situación, este desajuste en mi organismo. Sáname, Señor. ¿Me puede decir? Sí, pero esté dispuesto a seguir el proceso, aunque siga doliendo. Para eso puede ir al médico, si puede, quiere.
pero sabiendo que el médico solo le está apagando el volumen a la alarma, nada más. El incendio sigue en algún lugar y para curarle hay que ir al incendio. Usted puede ir al médico y decirle, pero yo no quiero que me dé un calmante, yo quiero que me sane. El médico le va a decir, bueno, yo puedo hacer lo que puedo hacer. Yo puedo hacer unos análisis para ver si algo está bien o algo está mal y por ahí apuntar. De repente encuentran que la causa está, no sé, más adentro, en el hígado, en el páncreas, pulmón, qué sé yo. De repente encuentran. Y ahí usted tendría que, ¿me va a sanar? ¿Me va a curar de verdad? No, es que esto ya es crónico, ya usted sabe, le vamos a dar calidad de vida. ¿Sí? O sea, a que no coge cada 30 centímetros, sino que coge cada metro. Mejor coger cada metro que cada 30 centímetros. Eso es casi 3 veces por metro. ¿Eso es sanidad? ¿Eso es curación? No, pero Dios sí lo puede hacer. Pero tenemos que estar dispuestos al proceso y no esperar que Dios inmediatamente. Dios lo puede hacer, sí, y a veces lo hace, sí, pero en la mayoría de las veces dice, momentito, esta alarma es de algo que está más adentro, más profundo, y de repente ni siquiera profundo en tu cuerpo, sino profundo en tu espíritu. De repente hay perdones que no se han otorgado, de repente hay odios que se han guardado, de repente hay enojos que se han escondido, de repente hay frustraciones que siguen desilusionando ahí adentro. De repente hay heridas que no han sanado, de repente hay espinas que se han clavado emocionalmente, profundamente, espiritualmente, de repente hasta estás peleado con Dios y no te has enterado. Tienes que sanar eso primero. Si no, no hay verdadera sanidad. Si no estás igual que en el mundo, curando el síntoma, curando no, apagando el síntoma, apagando la alarma, pero no resolviendo el incendio. No encontrando el cortocircuito, no encontrando la fuga del gas. No estoy hablando de los gases que fugan. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Un ejemplo. Hay una causa, está más adentro. Y es ahí donde va a apuntar el Señor. Siempre que uno le pide sanidad, es a esa causa a la que va. Y eso puede ser un proceso. Puede parecer hasta una operación en algún momento, sí. Puede ser doloroso en algún momento, sí. A veces sacar malos sentimientos por ahí duele. A veces renunciar a un enojo guardado. Es que me hicieron y nunca los voy a perdonar. Uy, eso duele, duele, duele peor que una muela. ¿Qué prefieres? ¿Enfermo? Ser cura. Herido fue por sus llagas. Ya pagó el precio. Ya lo único que nosotros tenemos que hacer es ponernos en sus manos y permitirle que empiece esa sanidad más profunda, esa sanidad del alma, del corazón, que comience a sanar esas heridas que están allí, que de repente la vida nos ha causado, para que ya no sean heridas abiertas. Quizás van a quedar cicatrices, pero ya una cicatriz ya te recuerda muy de vez en cuando que algo hubo ahí, pero ya no es lo mismo que de repente si la miras y dices, ah, sí, esta es mi cicatriz. Pero normalmente una cicatriz ya ni duele, salvo que sea cicatriz del hueso, ahí es otro asunto. O sea, has tenido una rotura de hueso y a la hora que sale la luna, ay, pero ya no es lo mismo que el hueso roto. ¿Sí? Entonces, Dios quiere darnos verdadera sanidad, que aún puede quitar el dolor
de un hueso que hace muchos años fue roto y se restauró. ¿Dios puede quitarlo? Sí, pero si se resuelven cosas, son la causa de ese dolor. Lo que sucede en realidad es que un hueso que ha sido roto en algún momento y ha sido restaurado en algún momento, se convierte en una nueva alarma, en una nueva alarma. De repente la alarma te dice hace frío, sí, pues ya tienes un nuevo, ¿cómo lo llaman en tecnología? Un nuevo sensor. Ese hueso que se te rompió se convirtió en un sensor del frío. Y entonces ya te avisa cuando el agua que estás usando está muy fría, cuando el ambiente está muy frío, y te dice, y hay que abrigarse. Pero Dios puede sanar aún eso, claro que sí. Él sana de verdad, profundamente. Conclusión entonces, pongamos todas nuestras enfermedades en manos del Señor, pero permitamos que la sanidad comience por lo más profundo de nuestros corazones. Dios comience con esas heridas más profundas que están causando que esos dolores, que nuestros órganos no funcionen bien, que el descanso no sea el que debería ser, que el alimento, a pesar de ser bueno, no cumpla con las expectativas, porque hay algo que está funcionando mal más adentro. No me refiero a más adentro del cuerpo, sino más adentro. Normalmente empiezan la mayoría de las enfermedades. Sanar de verdad es un proceso que comienza por lo más profundo y termina. El último paso de la sanidad es apagar la alarma. Se apagó el incendio. Y entonces sí, cuando se apagó el incendio, entonces sí, los mismos bomberos apagan y ya no suene y ya no incomode. Se apaga el síntoma porque ya se sanó la causa de ese síntoma. ¿Se entiende? Entonces, aprendamos a poner en las manos de Dios nuestras enfermedades y a disponernos al proceso de sanidad completa, sanidad profunda, porque de eso se trata. Muy bien, vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por la sanidad que tú ya pagaste en la cruz, la curación de nuestras enfermedades, porque por tus llagas todos nosotros hemos sido curados. Como dijiste tú a través de Isaías muchos siglos antes de Jesús. Y tú, Jesús, lo hiciste posible, lo hiciste una realidad. Ahora sabemos que no es tu plan ni tu propósito tener debilitados, enfermos, sino que al contrario, has prometido traernos sanidad y medicina y curarnos de verdad y mostrarnos abundancia de paz para que vivamos en esa seguridad y en esa confianza que solamente nos das, esa paz interior, esa libertad que significa no tener que estar atemorizados por la debilidad, por el dolor, por la enfermedad. Pero sabemos, Dios del cielo, que las causas a veces son más profundas de lo que parecen. Y es allí a donde tenemos que apuntar, así como tú apuntas. Qué pena, Dios del cielo, que la sanidad de este mundo no se haya dedicado a resolver las causas de las enfermedades. En todos los casos. En algunos quizás sí, pero en otros no. Pero tú sí quieres hacerlo, Señor. Tú sí conoces cuál es la causa de cada padecimiento, de cada dolor, de cada mal funcionamiento de nuestros órganos, de nuestros tejidos, de nuestros sistemas, porque tú nos has hecho, tú nos has formado.
Tú sabes exactamente qué está pasando dentro de cada célula que está enferma. Tú sabes qué le está faltando o qué le está sobrando o qué no está sucediendo o qué está pasando y no debería estar pasando. Tú lo sabes. Y sabemos que tú lo puedes resolver, pero tú no harías lo que hace la sanidad de este mundo solamente resolviendo las apariencias, los síntomas, lo externo. Tú vas a la causa, Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y aprender y disponernos a ir de tu mano, Señor, a encontrar esas causas, ponerlas en tus manos, a permitir que seas tú tocando aún allí donde duele. De repente ese recuerdo que quisiéramos evitar, pero de repente ese recuerdo es la causa. De repente, Dios del cielo, es ese abuso que hemos preferido callar. Y de repente la solución a todo eso comienza con llorar de verdad. Quizás lo hemos estado evitando. Quizás en lugar de estar enojados o frustrados hemos debido llorar para que nuestro cuerpo se desahogue de verdad, nuestra alma se desahogue de verdad. Y el otro paso de repente es decirlo, dejarlo salir por nuestros labios, dejar salir el dolor delante de ti, Señor, expresar en oración aquello que nos enoja, que nos molesta, que nos frustra, tal como sucedió, Señor, aunque haya sido hace mucho tiempo, lo que podamos recordar. Y de repente hasta hay causas que no recordamos, porque quizás nuestro propio cerebro se ha encargado de protegernos, aparentemente, pero tú sí lo sabes, Señor. Y tú sí nos puedes hacer libres, aún de aquello que no es tu obra, Señor. Tú puedes hacérnoslo recordar si es por allí donde tenemos que buscar la sanidad completa, lo harás, Señor. Y estarás allí para consolarnos, para animarnos, alentarnos, ayudarnos, acompañarnos a salir de ese hoyo en el que quizás nunca debimos haber caído, porque el mundo se encargó de que así fuese. Pero tú quieres hacernos libres de verdad. Tú quieres quitar ese dolor. Tú quieres sanar esas heridas abiertas, quizás por mucho tiempo. Esas espinas clavadas están gangrenando el alma y el corazón. Tú quieres sacarlas aunque duelan, pero ese dolor va a ser momentáneo, va a ser pequeñito comparado con todo lo que significa que permanezca allí. Todas las consecuencias que puede traer si no se resuelve. Tú lo puedes hacer. Y aquí estamos, Señor, poniéndonos en tus manos para que hagas tu obra. Para que toques allí donde necesitamos ser tocados. Para que pongas allí tu ungüento de amor y donde duele. Allí donde hay heridas. Allí donde hay algo por sanar. Lo profundo. Allí donde hemos querido de repente ocultar, esconder o hasta olvidar. Allí mete tus manos preciosas y poderosas, Señor. Y si por alguna razón no queremos abrir esa puerta, abrirla adelante, sabiendo que tú nos vas a sanar, porque solo tú tienes el poder, la autoridad de hacerlo. Y vas a poner todo en su lugar, y vas a restaurarlo todo, y vas a darle. Ese es tu deseo. De repente hay algunas cosas que tenemos que aprender. De repente tenemos que aprender a cuidarnos. De repente tenemos que aprender a escoger bien nuestra alimentación. De repente tenemos que aprender a tener buenos tiempos de descanso. Y de repente tenemos que aprender a tener suficiente ejercicio. Que a veces también cuesta, que a veces también queremos evitar. Las personas los
prefieren evitar porque también duele, que también incomoda, sobre todo al principio. Es que es así, Señor. Pero haznos valientes para poderlo hacer, para poderlo enfrentar. Tú nos has diseñado así, Señor. Hay mucha gente que piensa que llorar está mal. Tú no te has equivocado. Has creado las lágrimas y has dispuesto que salgan cuando hay dolor en el alma. Y has dispuesto que en ese dolor salgan quejidos y clamor y lamentos. No hay mejor lugar para llorar, que solo tú nos puedes consolar de verdad. Y ese consuelo es verdadera medicina, verdadera sanidad y verdadera curación. Solo tú nos puedes hacer libres, Señor. Te damos gracias porque sabemos que en tus brazos no hay pérdida, ni de recursos ni de tiempo. En tus brazos solo hay sanidad y restauración total. Transformación, Señor, pero sobre todo libertad, porque tú nos haces libres. Gracias, Dios, porque nos amas y por ese amor no nos dejas como estamos. Gracias porque por ese amor no quieres vernos entristecidos, debilitados, enfermos. Tú eres el que restaura todo, Señor. No permitas que creamos cuentos de que por la edad ya no, porque para ti no hay imposibles. Ciertamente un día todos vamos a morir y de repente sí, alguna enfermedad nos lleva a tu presencia antes de lo que nosotros podemos haber deseado o pensado. Pero Dios del cielo, en todos los casos, que aún en esas circunstancias, vayamos delante de ti luchando nuestra libertad, por nuestra sanidad, delante de tu presencia y permitiendo que tú sigas tocando cada rincón de nuestro ser y ordenando en nuestro interior y limpiando y sanando en nuestro interior. Necesite ser limpio y sanado, Señor. Para que cuando lleguemos a tu presencia sepamos, por lo menos, hicimos lo que teníamos que hacer mientras estuvimos aquí, aún con nosotros. Gracias, Padre, porque tú lo haces posible. Toca nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro interior y comienza tu obra sanadora allí en lo profundo, Señor. Allí donde necesitamos que tu voz sea escuchada, que tu mano nos toque, que tu amor nos llene, que tu presencia haga su obra. Estamos en tus manos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuídense mucho.